todas las personas tenemos una historia que va más allá de nosotros. Y les decía yo que tiene que ver con la historia de nuestros papás, con lo que vimos, cómo se relacionaban nuestros papás y cómo se vivían como pareja. Y entonces hay cosas que no tienen que ver conmigo, tienen que ver con la información que yo tengo de la relación de mis papás, de cómo mis papás se relacionaban en pareja, de cómo se hablaban, cómo se trataban, qué tan cariñosos o no eran. Todo eso es información que a mí me va quedando y que esa es la información con la que yo me empiezo a relacionar en pareja y que no tiene que ver con mis decisiones, sino con lo que yo traigo de información inconsciente, ¿de acuerdo? Y todavía más les platicaba que hay muchísima información del transgeneracional. ¿Qué significa el transgeneracional? Pues exactamente la información que traigo de mi linaje. Ujú. Digamos, por ejemplo, que en mi familia, mi tatarabuela fue abandonada por mi abuelo porque se fue a la revolución y no regresó. Ajá. Y entonces mi sensación, bueno, la sensación de mi tatarabuela, pues fue de que su marido la abandonó y entonces se tuvo que poner a trabajar y entonces se quedó sola y la pasó bastante mal porque su marido la abandonó. Aunque la haya abandonado por una situación que no fue decisión de él, de todos modos la sensación de ella es eso. Y entonces ella enseña a sus hijas a que tienen que salir adelante solas, que tienen que trabajar y que tienen que ser autosuficientes y entonces la información que sus hijas reciben es eso, como no confiar tanto en que un hombre las va a cuidar y las va a proteger o que se va a quedar siempre, sino que ellas tienen que ser autosuficientes. Y así se va pasando la información hasta que llega a mí y entonces yo no tengo idea por qué, pero yo necesito muchísimo ser autosuficiente, ser independiente y estoy hasta un poco como en guerra con los hombres porque yo no necesito de un hombre para ser feliz y entonces yo no me relaciono con los hombres desde la confianza, sino desde la desconfianza, desde que no se van a quedar o me van a dejar o me van a fallar. Y esa es una información que yo traigo muy inconsciente, que no sé por qué, pero no puedo confiar. Ajá. En las familias, en los linajes donde hay abuso sexual, por ejemplo, las mujeres tienen mucha desconfianza hacia los hombres, no saben por qué, pero tienen miedo a que puedan abusar de los niños. Me ha tocado trabajar con mujeres que tienen miedo de dejar a sus hijos con su propio esposo y no saben por qué, pero tienen miedo y entonces, pues, van a todos lados con ellos y sin darse cuenta y tal vez sin que la pareja se dé cuenta, pero no los dejan solos. ¿Por qué? Porque no confían en que el esposo pueda, pues eso, ser protector y pueda hacer seguridad para sus hijos. Y entonces, pues algunas lo tienen un poco más consciente, otras no tanto, pero les cuesta mucho trabajo darse cuenta de que realmente desconfían de que su esposo pueda ser seguro y entonces tienen miedo de que el propio papá pueda abusar de sus propios hijos. ¿Me explico? Y es una sensación que dice, bueno, no sé por qué lo siento, pero así lo pienso, así lo he pensado siempre y entonces siempre estoy como cautelosa y cuidadosa. O confía en su pareja, pero no confía en los tíos y no confía en la familia de su esposo o no confía en su propia familia y no sabe por qué. Y lo que pasa es que, pues, no está tan abierto, pero hay, pues, muchas historias de abusos sexuales y entonces la información que se fue colando se va quedando en el inconsciente y entonces no sé por qué, pero tengo desconfianza. Y entonces tengo que estar cuidando a mis hijos. Ajá. Cada uno tenemos una historia, podría así como seguir poniendo ejemplos, pero el punto es esto, que cada quien tenemos una historia que nos ha dado información y como nos pasa a las mujeres, les pasa a los hombres. Ajá. Hay hombres que desconfían de las mujeres y no saben por qué. Y no se sienten como seguros en el tema, por ejemplo, de la paternidad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que si rascamos en la historia transgeneracional, puede ser que a lo mejor mi abuela, pues no le dijo a mi abuelo que iba a tener un bebé y entonces pues conoce a otro hombre y ese otro hombre pues acepta hacerse cargo de mi papá y entonces pues todos crecemos con la idea de que mi papá es hijo del señor pues que ha sido mi abuelo toda la vida y resulta que no es, ¿no? O muchas personas, muchas mujeres, pues han hecho eso de, pues, hacer creer al hombre que es su hijo cuando no es su hijo. Ujú. Entonces, aunque quede en el inconsciente, aunque no se hable, de todos modos, esa información
pues es una información que queda para el linaje de que los hombres desconfían de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres niegan la paternidad. Y entonces no sé por qué, pero yo tengo una sensación de desconfianza. Ajá, y entonces cuando mi pareja o una mujer me dijo que estaba embarazada de mí, pues como que yo decía, pues ¿y cómo voy a saber yo? Y entonces se sienten inseguros y tiene que ver con esta información. Entonces es como muy importante mirar qué información tenemos, porque esa información finalmente pues puede estar determinando un poco la relación que yo tengo con mi pareja y desconfío y no sé por qué desconfío. Ujú. Entonces es como bien importante que sepamos que todos tenemos unas historias parecidas y en todas las familias pues ha habido muchas historias a lo largo de toda nuestra historia de linaje familiar y entonces es muy fácil que las mujeres ahora pues estamos viviendo una etapa de muchísima desconfianza de la mujer hacia el hombre y también pues los hombres se sienten incómodos e inseguros en las relaciones de mujeres y hombres en cuanto a los roles y eso es muy importante porque determina mucho nuestra relación de pareja. Pero es como importante que vayamos como observando que esto ya causa como muchas dificultades en la relación de pareja y eso ni siquiera tiene que ver con nosotros. O sea, todavía no empezamos con el tema de yo para ti, sino es todo lo que traigo yo cargando de información anterior, ¿de acuerdo? Y a veces es muy importante pues investigar qué es lo que ha pasado en la historia de las mujeres de mi vida, qué es lo que ha pasado en la historia de los hombres de mi vida, para que pueda yo entender qué es lo que está sucediendo. Porque a mí me cuesta mucho trabajo confiar en un hombre y creer que me va a dar seguridad y que se va a quedar conmigo para siempre. Y por otro lado, porque siento como que los hombres no confían en mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues son esas dos historias que les dije.